Línea directa, está aquí con nosotros Irving Salazar Gagiola, el director de Sociedad Educadora, y nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muy agradecido por el espacio que nos brindas Gracias acá. por aceptar esta invitación, porque mañana es el Día Mundial sin Fumar y tenemos un grave problema con el tabaco, sobre todo con adolescentes, ¿no? Con niños jóvenes. Correcto. Pues de acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada año tenemos 8 millones de muertes causadas por el tabaco. Es de esa magnitud el problema y pues aquí no respeta límites de edad. Sí. Aquí los problemas empiezan desde que empiezas a fumar, a consumir el tabaco y bueno, se derivan muchísimos otros. Estamos viendo que cada vez es menor la edad donde empiezan con el cigarrillo. La estadística que tenemos como Sociedad Educadora de Sinaloa es que son los 11 años la edad promedio en la que un sinaloense empieza a consumir tabaco. Entonces, ¿por qué? Si ese es el momento donde más información tenemos. Ahorita le podemos preguntar a cualquiera cuáles son los daños de que te provoca el cigarro y cualquier niño te lo va a responder. ¿Por qué entonces tenemos esta adicción? Porque finalmente es una adicción. Correcto. Creo que pues es un problema multifactorial. Tiene que ver también con las ejemplaridades. Los adultos siguen fumando. Los niños, las niñas, los jóvenes terminan viendo al adulto como un ejemplo, como un referente. Y pues mientras lo sigan haciendo en casa, en los hogares, en las escuelas, en todos estos espacios públicos y se siga exhibiendo esta parte, pues lo quieren hacer. La otra también tiene que ver que en la adolescencia se da todo el tema de la presión social. Sí. Es pertenecer a un grupo, es ser cool y muchas veces ni siquiera te gustaba o no querías, pero entraste a este vicio como el tabaco o a esta adicción por este tema, ¿no? Estaba viendo estadísticas, están reportando enfermedades pulmonares en jóvenes muy jóvenes, permítame la expresión, ¿no? O sea, estamos hablando de 30, 40 años. Correcto. Tiene que ver también con que la industria tabaquera, pues, tiene que buscar otras estrategias para poder permanecer vigente, porque ya con el tabaco, pues, es evidente que hace un daño terrible. Sí. Entonces salen dispositivos como los cigarros electrónicos, vapeadores o masking, que terminan siendo lo mismo, y te venden la idea de que el vapor es mucho mejor, que es muy bueno, y pues no es así, porque ni siquiera es vapor al 100%, sino que terminan siendo líquidos, que es más un aerosol o un spray, lo que termina detonando y te llevas partículas de líquidos a los pulmones, lo cual te genera humedad y posteriormente un hongo. Entonces, estas particularidades se están viendo en jóvenes que por primera vez van a entrar en contacto con una sustancia y pues miran una alternativa, el vapeador. ¿Qué pueden hacer los padres para evitar que sus hijos fumen? Una, ser ejemplo. Es vital el hecho de ser ejemplo dentro del hogar. Y otra, entender que tanto alcohol como tabaco son legales, pero para mayores de 18 años. Y acá estamos hablando que la estadística nos dice 11 años la edad promedio de un sinaloense en la que empieza a consumir. Y esto se puede convertir en una adicción en los niños y adolescentes, digamos, ¿en cuánto tiempo? Correcto. La nicotina es una sustancia sumamente adictiva que, pues, tiene que vivir un proceso. Nadie empieza fumándose una cajetilla diaria de cigarros. Se empieza con medio cigarro, después con un cigarro, después 2 cigarros al día, después 3 y así sucesivamente. La nicotina, a diferencia de drogas más duras, lo que hace es que te genera la adicción en un plazo, vamos a llamarle, de 1 mes o de 2 meses. Sí. Pero hay otro tipo de sustancias más agresivos que te generan esta dependencia desde el primer consumo. Irving, ¿qué se puede hacer desde la escuela para prevenir estas adicciones? Actualmente creo que ya se puso el tema, ya hay una campaña a nivel federal. Localmente estamos interactuando nosotros con la Secretaría de Educación Pública, el Secretariado Ejecutivo también. ¿Qué están haciendo? Tenemos un programa que se llama Decide, el cual es un
programa integral de 12 sesiones, donde los niños y las niñas refuerzan habilidades socioemocionales, se informan sobre los daños que hace el consumo de este tipo de sustancias. Hacemos mucho énfasis en las sustancias de inicio, como el tabaco, como el vapeo, como el alcohol, y actualmente estamos en 66 escuelas que hemos intervenido en 8 estados, en 8 municipios del estado, y pretendemos llegar a 133 planteles educativos en 2 años. Yo te preguntaría 2 cosas finalmente. ¿Qué les dices a los padres que fuman? Porque finalmente dices el ejemplo arrastra, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un riesgo latente, no es condicionante para nada que si el papá fuma, el hijo vaya a ser fumador. No, porque yo conozco casos de padres que no fuman y el hijo fuma. Correcto, totalmente. Sí, lo adquirió en el círculo de amigos. Sin embargo, yo creo que como papá, como mamá, debemos de estar muy al pendiente, una, de las amistades, como bien comentas, y 2, ¿qué estamos haciendo en casa? Porque somos ejemplo. Eso es de vital importancia. Y si hay un fumador en casa, independientemente sea papá o mamá, muchas veces es el hermano mayor, muchas veces es un tío, muchas veces es el abuelo, hay un riesgo de que el niño pueda o la niña pueda agarrar ese ejemplo. Eso es. Bien, pues es una buena oportunidad para recordar el daño que nos está provocando el tabaquismo, sobre todo con los niños y los jóvenes. Totalmente, totalmente. Hacemos el llamado desde Sociedad Educadora, fumar es fumar. No hay alternativas, no hay que el vape es mejor o el tabaco hace más daño. Son igual de dañinos, pero actúan de manera diferente. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Gracias, Irving Salazar, director de Sociedad Educadora en Sinaloa. Son las 6:40.